nuestro querido amigo Roberto Paredes. Roberto Paredes está acá hoy por los 90 años de la Paz del Chaco, 90 años de la Paz del Chaco. A ver... Pero asombrado por la entrevista reciente, Bruno. ¿Qué te parece? Fantástico. ¿Viste la capacidad de Casian? Fantástica la capacidad. Que tiene Casian. Un resumen así oportunísimo sobre por qué China es importante. Note que él tiene 35 años recién. 35 años. Sí. Mirá la capacidad. Y el tren del que hablas, Bruno, bordea Bolivia. Iba a pasar por Bolivia. Sí, ya se bordea. Pero no decidieron no entrar. Porque la inestabilidad política, sobre todo en la Argentina, que tiene un gobernante que dice de Lula X cosas, ellos tienen miedo. Por eso nuestro corredor puede tener problemas, pero no por otro motivo. Al margen de eso, yo creo que el corredor bioceánico va a unir los dos océanos y vincular a más países al gran mercado que es China. Ya sé, yo digo que no sé. Yo no digo que no se va a usar ese corredor, pero los otros ya se anticiparon en el tiempo y van a tener una conexión directa, ferrocarrilera. Y China está financiando ese proyecto. Claro, y también vial, porque van a ser así, por donde pasa el tren va a pasar la carretera. La carretera vial también, por supuesto, la carretera. Sí. Entonces va a unir Brasil con Perú directamente y vamos al puerto ese allá de Chancay, que ya mencionaba por primera vez hace meses atrás Casian Peña, que fue el primero a mencionar sobre el puerto. Que es un puerto de aguas profundas. Sí, claro. Ahí tenemos en imágenes. Ese es el gran puerto. Que están haciendo los chinos. Y todo eso está manejado por China. Claro. Y las embarcaciones también son chinas que van a surcar por el Pacífico, cruzar el Pacífico desde esta costa peruana hasta allá, arribar a la ciudad de Shanghái. Al puerto enorme de Shanghái. Y nuestro tema tiene que ver un poco porque justamente nuestro corredor pasa por el Chaco. ¿Sí? Era el que está arrojando. Estuve conversando con gente de Boquerón y dice que está introduciendo cambios grandísimos en todo lo que es el Chaco paraguayo. La bioceánica. Claro, nuestro corredor bioceánico va a afectar el Alto Paraguay y el departamento de Boquerón, sobre todo. Bueno, 90 años de la Paz del Chaco. ¿Qué significa esta fecha? 90 años. 90 años al fin de una guerra. Hay ¿cómo que se llama? Combatientes que pocos viven, tres o cuatro, no sé. 3 o 4, sí. O 3 específicamente acá. Sí. Nos corrige Manuel, pero el significado de estos 90 años, a ver. Es, pero fantástico ese significado, Bruno, porque en ese momento, el día 12, no solamente no se produjo ningún disparo, o sea, se produjeron disparos, pero de festejo. De 1935. En 1935, el 12 de junio. Y paraguayos y argentinos, paraguayos y bolivianos pasaron a abrazarse. Así se abrazaron. Sí, abrazos y no balazos en ese momento. Abrazos y no balazos. Sí. Y Estigarribia se encuentra y brinda con el general Peñaranda, que Enrique Peñaranda era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas bolivianas en el Chaco, y las planas mayores de ambos abren unas botellas de champán y brindan por la paz. El ejército paraguayo rinde homenaje a 3 últimos excombatientes del Chaco, que son los que permanecen con vida todavía. Canuto González tiene 109 años, Virgilio Dávalos tiene 110 y Juan Bautista Cantero 108. Fueron homenajeados por las Fuerzas Armadas y por el Ejército Paraguayo. Estos 3 señores recibieron obsequios, serenatas y un almuerzo en la víspera al 12 de junio, día de la recordación de la Paz del Chaco. Y a partir de ahí, de ese 12 de junio de 1935, ¿qué pasó? Porque a partir de ahí continuó la negociación. Claro, porque se selló la paz verdadera en el 38. Correcto.
Ahí se firmó el verdadero tratado de paz. Acá hubo una especie de cese de la contienda, ¿sí? A ver, el 12 de junio. ¿qué más nos podés continúa, agregar? Es importante esto. Sí, no, ahí continuó la negociación, que dicho, ahí está el momento del brindis, Bruno, linda foto, donde están ahí, claro, es el momento en que están brindando Estigarribia con el general Peñaranda, que es el del extremo, de la extrema derecha, ¿sí? Y en el medio está un representante de la Liga de las Naciones, que estaban acompañando también el desarrollo de la Guerra del Chaco. Ahí brindan, che. Brindan ellos con champán. Es histórica esta foto. Es una foto histórica. Sí. O sea que paraguayos... O sea, dejaron de matar. Y bolivianos brindando por el fin de la contienda que duró 3 años encarnizadamente. Sí. Y después siguieron las tratativas para sellar definitivamente la paz, ¿verdad? Correcto. Esas tratativas se extendieron hasta el 38. 1938. Hasta julio de 1938. Y eso se firmó en Buenos Aires. Se firmó en Buenos Aires y tuvo que firmarlo Estigarribia, que ya había pasado a retiro. Viene de Estados Unidos, estaba como embajador en Estados Unidos. Estigarribia viene, viste su traje militar y le saca al presidente de la delegación paraguaya, que era Rivarola, y le dice, y le dice, bueno, déjame, vamos a firmar la paz con ellos, ¿sí? Pero no solo eso, cuando se ganó la guerra, unos meses después, un mes y medio después, se hizo un desfile de la victoria y se construyeron 3 arcos, uno de ellos monumental, frente arcos de la victoria. El monumental se construyó frente al actual Ministerio de Defensa. Sí. En esa cúspide ahí. Claro, en la cúspide. Sí. En Mariscal López y 20 tanto de septiembre. ¿Sí? 22 de septiembre. 22 de septiembre. Eso se hizo demoler, Bruno. Pues, Estigarribia era un tipo ubicadísimo. ¿Sí? Todos los arcos de la victoria, porque no era el caso de recordarle a los bolivianos lo que acababa de pasar. ¿Sí? Entonces se demolieron los arcos de la victoria, por eso no tenemos ningún arco de la victoria, salvo una réplica que se hizo y existe hasta hoy en el cuarto regimiento de la caballería. Ahí hay una réplica del arco de la victoria más imponente. Hay una réplica, una réplica. Y yo creo que los militares hoy estarán haciendo algo en ese lugar, ¿verdad? Como de costumbre, ¿verdad? En cada aniversario de la paz del Chaco se le da mucho destaque a ese arco. Son fotos de la época, ahí vemos uno de los arcos. Ese es el arco mayor. Ese es el arco mayor. Ahí está el edificio de de Pérez Ferraro. Ferraro, correcto. Sí, Pérez Ferraro, ahí está Pérez Ferraro. Quinta del palacete de los Pérez Ferraro. Y bueno, ahí en la cúspide de la avenida Mariscal López, frente mismo al Ministerio de... Ese desfile se hizo en agosto, Defensa. Bruno, en agosto, y lo encabezó Estigarribia. Pero después se consideró que no era conveniente mantener ese arco, porque sería una forma de recordarle permanentemente a Bolivia, y todavía, sobre todo en ese momento, que no se había firmado el Tratado Definitivo de Paz y de Límites. Que se lo hizo en Buenos Aires en 1938. En 1938. Sí. Bajo la presidencia de Paiva, de Félix Paiva. Bajo la presidencia él era el presidente de y Estigarribia estaba como embajador nuestro del Paraguay en los Estados Unidos. De ahí él viene y asume la presidencia de la comisión. ¿Por qué? Porque el Paraguay no tenía condiciones de llevar adelante otra guerra. La guerra le había causado 30.000 muertos a Paraguay, 52.000 a Bolivia, había costado 152 millones de dólares de la época, equivalente a casi 4.000 millones de dólares de hoy. Y no se prestó un centavo porque Eligio Ayala se había tomado el trabajo de conseguir todo ese dinero para financiar la guerra. Eligio Ayala. ¿Y qué hacía bajo el gobierno de José Patricio Guyari? ¿Y qué hacía Eusebio Ayala? Eusebio Ayala fue el después presidente. Del 35. Él fue el presidente. La guerra comenzó en junio del 32.
Y en agosto tenía que asumir. Entonces anduvieron los partidarios de Guyari, anduvieron detrás de José P. para decirle, olvídate de la transmisión de mando presidencial. Y él hizo respetar ese acto. Para mí es un acto simbólico, tal vez uno de los más relevantes de nuestra historia, porque en plena guerra se hizo el acto de transmisión de mando. O sea, de un presidente a otro. De un presidente a otro. José Patricio Guyari le pasa la presidencia a Eusebio Ayala, y Eusebio Ayala es el presidente, conocido como el presidente de la Victoria. No conocía de temas militares, pero tenía una amistad muy cercana con José Félix de Estigarribia y lo designa Comanchaco, o comandante del Chaco, digamos. Nosotros no teníamos nada, no teníamos ni una división. Pero la primera división dirige Estigarribia, creada en el Chaco en plena guerra. Y después del 35, ¿qué hizo Eusebio Ayala? Esa es la pregunta. Ahí fue preso en febrero del 36. ¿Y no fueron presos acaso Estigarribia también? No. Estigarribia no fue preso, pero Estigarribia se presentó en solidaridad con Eusebio Ayala. Estigarribia y Eusebio Ayala tuvieron siempre una relación muy estrecha y muy positiva, que está reflejado en un libro fantástico de Seifergel llamado Estigarribia 20 años en la política paraguaya. ¿Sí? Él se presenta donde está ahora actualmente el cuartel central de policía. Ahí estaba preso Eusebio Ayala, y se presenta a Estigarribia y se declara preso también él, y son sacados del país. El coronel Franco no estaba en Paraguay cuando se produjo el golpe. Sí, pero espera, yo quiero ordenar nomás, porque vos dijiste que en el 38, que fueron 3 años después del 35, se firma la paz definitiva en Buenos Aires. Correcto. Y dijiste que Mariscal Estigarribia era embajador en Washington. Claro. ¿En qué época? Y ocurre que el gobierno de Franco dura hasta el 37 nomás, del 36 al 37, y en el 37 se lo derroca a Franco. Sí, claro. Y se forma un llamado gobierno universitario, que según los coroneles que dirigen son Sosa Valdés y el coronel Ramón L. Paredes. ¿Sí? ¿Tu pariente? Mi pariente. Y colocan ahí a Félix Paiva y se forma un supuesto gobierno universitario que era de transición, que es el que va a convocar. Los liberales vuelven al poder de manos de Paiva, ¿sí? Y es lo que va a llevar a la elección posterior de Estigarribia en el 39, ¿verdad? Pero Paiva es el que le designa a Estigarribia, digamos que embajador ante Estados Unidos. ¿Y estuvo cuánto tiempo? ¿Unos meses? No, estuvo 2 años y algo. 2 años y algo. ¿Sí? Él asume en el 37 y él en el 39 le pasa el gobierno a Estigarribia. O sea que, pero cuando se firmó la paz en Buenos Aires, él viene en carácter de embajador paraguayo en Washington a firmar ahí. Claro, así. Viene, su cargo era de embajador. Él no tenía nada que ver con las negociaciones de paz y de... Bruno, pero ahí está lo complejo. Los tipos no entendían aparentemente, nuestros negociadores, qué es lo que había que hacer. Y el riesgo de un nuevo conflicto armado existía. Entonces Estigarribia vino y usó su autoridad, se vistió de militar, como te dije, le sacó al presidente de la delegación paraguaya y dijo, yo asumo la presidencia de esta negociación. Pero siendo embajador. Siendo embajador ante Estados Unidos. Ante Estados Unidos. Eso quería saber, pues. Claro, pero como es comandante en jefe, asume el control de la negociación y ya no había nada que negociar. Vamos a firmar la paz ahora mismo. Eso nomás digo. Y vamos a firmar el Tratado de Límites también. Porque en la realidad, Paraguay no solamente no perdió territorio, Paraguay ganó muchísimo territorio en esa guerra, porque los tratados de límites que antes se habían firmado con Bolivia y que nunca fueron ratificados en Paraguay, le daban más de la mitad del actual Chaco a Bolivia, le cedían. Sin embargo, el tratado que firmó Estigarribia y toda la delegación paraguaya, de la cual hizo parte Cecilio Báez, entre otros, neutralizó eso. Neutralizó eso totalmente y se ganó mucho territorio. Como suele decir Gustavo Laterza, fue probablemente el mejor negocio que se hizo en la historia del Paraguay. ¿Así? Pues se ganó muchísimo territorio. Casi la mitad del Chaco en todos los tratados previos
se le cedía a Bolivia. Sin embargo, el tratado que firma Estigarribia se conquista territorio y se conquista sobre todo una paz duradera con Bolivia. Ese es el valor de él. ¿Y cómo está nuestra relación hoy, sinceramente, nuestra relación con Bolivia? Excelente. ¿Abrimos nosotros campo, espacio, alternancias, ¿cómo se llama? ¿Tendimos puentes para con los bolivianos o siguen allá en la retaguardia ellos? Tendemos puentes, pues, pese a que es una pregunta clave que estás haciendo. Siempre me comentó Guasmosi que hasta el último momento, hasta que cayó, ¿sí? ¿Quién? Stroessner, su temor era él alertaba sobre una nueva guerra con Bolivia. Su miedo siempre fue una guerra con Bolivia, por eso es que él hizo construir la ruta Traschaco para crear una infraestructura que permita eventualmente el transporte de militares y todo ese tipo de cosas. Y poder Esa fue una idea de Stroessner. Fue una idea de Stroessner. Él, inclusive, yo conversando con algunos intelectuales, Bruno, hoy no descartan esa eventualidad. Yo creo que está totalmente descartada esa eventualidad, pese a que los bolivianos largan una versión distinta a la nuestra sobre ese desenlace. Dicen que nosotros nos apropiamos de parte del territorio boliviano. Sigue siendo, hoy eso se le sigue enseñando hasta a los niños. Pero yo creo que la eventualidad de una guerra con Bolivia está definitivamente descartada. Ojalá que para siempre. Y yo creo que para siempre. Sí, claro, sí. Por supuesto. Y Bolivia ahora está construyendo una ruta, Bruno, para unirse al corredor bioceánico que estamos construyendo con Brasil, Argentina y Chile. Y eso es lo que dijimos, de ahí arrancamos. De ahí arrancaron. Bueno, claro, la parte ferroviaria, ¿verdad? Claro, ellos están viniendo ahora construyendo unas rutas que yo sé bien positivamente, pues le conozco al ingeniero, uno de los ingenieros que está construyendo eso, ¿verdad? Que ¿En qué parte? ¿En qué parte? Hacia Boquerón, hacia, digamos, cercano a la Argentina ya. Porque viste que en Bolivia tenemos una larga frontera. ¿En territorio boliviano? No, en territorio paraguayo. Paraguayo, perdón. Están uniendo, digamos que territorio boliviano con el paraguayo, pero con el corredor ya. Están entrando en dirección hacia abajo, digamos, viniendo. Bueno, por supuesto. 12 de junio. El ingeniero Silva dirige eso, por el lado paraguayo. ¿No se puede hablar con él? Se puede hablar con él. Cuando venga él, todavía puedo entrar en contacto. Modula la voz y eso tiene. No solo modula la voz, es un ingeniero, un personaje que se formó en la ex Unión Soviética. Siendo muy joven. Por eso ingeniero. Es muy amigo tuyo. Y más o menos por eso. En realidad el hermano es más amigo mío. Bueno, no importa, pero hay que traerlo acá entonces. Hay que traerlo. Él vive acá en Asunción. Vive en Asunción, pero está mucho en la zona de obras. En este momento yo tengo entendido que él está... pero cuando venga por acá, alguna vez va a venir acá. Perfecto, yo le invito y hablas con él. ¿Sabes por qué? Porque Bolivia tiene varios proyectos infraestructurales para aprovechar el corredor bioceánico. Claro, el corredor bioceánico va a cambiar la República del Paraguay, acordate. El Chaco de nuevo va a ser una solución para el Paraguay. Ya lo fue una vez con la industria del tanino. ¿Te acordabas vos que las tanineras estaban ahí, Puerto Sastre, para el mundo entero? Para el mundo entero. Los perfumes que se hacían a través de la esencia del tanino. Y ahora va a ser una solución económica también muy grande, porque Carmelo Peralta se está constituyendo en un centro urbano monumental. Ahí se hizo el puente del Brasil a Paraguay, ya se está terminando, que va a unir Puerto Murtiño con Carmelo Peralta. Así mismo es. Dicho sea de paso, Carmelo Peralta es en homenaje al que manejaba, dirigía el avión en el que murió Estigarribia, el que cayó con Estigarribia. Por eso se le nombra se nombró esa ciudad Carmelo Peralta. 1940. Sí.